Año 2024, el más importante en la historia de los Estados Unidos por un solo acontecimiento, las elecciones presidenciales. Pero esto viene acompañado de unas elecciones también primarias, porque no solamente se escoge hoy al presidente de los Estados Unidos, hoy se escoge el futuro de los Estados Unidos. Y por eso es tan importante que participemos también en las elecciones primarias para precisamente garantizar que quienes corran como candidatos en noviembre próximo sean representativos de nuestros ideales, de nuestras costumbres como conservadores, representativos de esta nación, del American Way of Life. Son las elecciones más importantes de la historia porque vamos a dirimir en ellas precisamente el futuro de nuestros hijos, de nuestras mujeres, de nuestra familia, de nuestra constitución, de nuestra nación. Es tiempo de dar el paso adelante. Wake up America. Bienvenidos. Esto es Carlos Garín Today. Y que sepan los comunistas de Miami que vamos a ir tras de ellos. Porque Miami tiene que dejar de ser el banco de los testaferros del comunismo. No más dinero para los regímenes totalitarios. No más dinero para las dictaduras. Los pondremos ante la justicia y sus fondos deberán ser devueltos a las causas de la libertad de nuestros pueblos. Miami vive y Miami será para los americanos como lo es América, para los que defienden esta nación de grandes hombres y mujeres. Miami será la capital de la libertad de América Latina, la capital del anticomunismo de América Latina. Aquí no tienen cabida. Miami vive. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como lo prometido es deuda y en la presentación del programa hablamos del tema de la importancia de las elecciones, indudablemente tenemos que sacar a colación lo que aconteció en la Corte el día lunes. Ya de esto se llevan 3 días hablando, pero no es suficiente aún. Las cosas hay que repetirlas y hay que decirlas, porque gracias al silencio de la masa silente en esta nación hemos llegado al punto donde estamos hoy, donde ningún valor se respeta, donde se ha prostituido a la sociedad. ¿Qué decir de la política y las instituciones en el país? Todo absolutamente está cuesta abajo. Por lo tanto, es importante retocar y retocar los temas cada día con responsabilidad. Muchas personas se cuestionan acerca de lo que pasó en la Corte Suprema y muchos alzan vítores, que ganamos, que la Corte votó a favor de Trump. Error. La Corte Suprema de los Estados Unidos no votó a favor de Trump, votó constitucionalmente en defensa del documento fundamental de esta nación, la Constitución de la República. De hecho, estos casos, ninguno de ellos calificaba para ser llevado a análisis en la Corte Suprema. Pues sencillamente tenían que leer la Constitución y sobre ella ejecutar las acciones que tuvieran que ejecutar. Pero es más cómodo y sobre todo cuando es algo intencional por parte de la izquierda, llevar las cosas hasta un punto a ver si pasan, si a alguien se le pasó por alto, se le salta y poder ellos llevar a cabo su agenda. Esta agenda que está destruyendo este país y que está planificada para llevarlo hasta el punto de la subsistencia del proletariado, la esclavitud socialista. Y depende de nosotros el cambio. O sea que la Constitución está en juego porque ellos la vilipendean. De hecho, un congresista, demócrata, ha planteado la genial idea de hacer una enmienda constitucional para enmendar la enmienda de la Constitución. Sí, porque a ellos les gustan los trabalenguas estos. De hecho, las acusaciones de Trump, ninguna está supuesta en un basamento real. Todas están sustentadas en que quizás algún día Trump imaginó que podía tal vez hacer entonces la idea de... No, así no funcionan las cortes. Las cortes funcionan con un delito, el delito lo investiga la policía lo pasa al Ministerio Fiscal, el Ministerio Fiscal termina de desarrollarlo, lo presenta como caso a la corte si compete, la corte lo analiza, lo juzga, se lo da al jurado, el jurado lo analiza y administra culpabilidad o inocencia. Entonces la Corte decide la sanción. Pero en el caso de Trump, todo ha sido al revés. Crearon el caso y de esto se los traigo porque es lo que están buscando ellos. Hacen la corte, para entonces buscar algunos fundamentos que les permitan a ellos hurgar a ver dónde pueden encontrar algo para hacerle un caso a Trump.
Y eso es todo lo que hemos visto. El caso de Stormy Daniels, el 6 de enero, los documentos, que los documentos fueron más explícitos aún, porque los documentos fueron ellos con una orden ilegal, inconstitucional, a meterse en la casa de esta persona, a buscar los documentos que había, a ver si en algún documento aparecía algo de lo que pudiera ser censurable Donald Trump. Entonces ahí volvemos al inicio de lo que estábamos hablando. Este congresista demócrata de Ohio que plantea hacer una enmienda constitucional para enmendar la enmienda constitucional y hacer que viren para atrás lo obrado por la Corte, porque según ellos, escuchen esto, según ellos estarían posiblemente dándole permiso a Trump a que Trump algún día pensara en mandar al grupo especial de los Navy SEAL a asesinar a un político oponente. O sea, por Dios, ¿dónde estamos parados? ¿Cómo? ¿Esta gente dónde estudiaron? Se supone que son abogados, que son jueces, fiscales. Tú no puedes hacer leyes o sanciones en base a suposiciones, pero suposiciones tuyas sobre la suposición de una acción supuesta que va a cometer la otra persona. O sea, vamos, vieron que es un trabalenguas. Entonces, ahora la historia es que ellos quieren virar esto para atrás porque están asustados. Porque Trump pudiera estar liberalizado para ordenar a este grupo específico de Navy SEALs que atenten contra la vida de un oponente político. Claro, durante años les he dicho lo mismo. Lo que digan los demócratas, búsquenlo. Seguramente es parte de su obrar en algún momento de su historia. Y efectivamente la historia es fresca. ¿Contra quién han atentado los demócratas durante los últimos 7 años? Contra el presidente Donald Trump. Mira que claro, ven que ellos hacen o predican lo que ellos hicieron. El temor real de ellos no es la constitucionalidad o no de lo que obró la Corte Suprema, sino que ellos están conscientes absolutamente de todos los delitos que han cometido en este país, no solamente durante la presidencia de Trump, no, en estos 3 años y medio. La violación de la frontera de los Estados Unidos, que es el primer deber del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, la protección del país. El robo descomunal y desmesurado de los fondos del erario público. La negociación con enemigos de los Estados Unidos, como lo han hecho con Cuba, con Venezuela, con China y con Irán. Claro, han culpado a Rusia porque es más fácil buscar un enemigo exterior, pero estos son los negocios que han hecho. La economía, el desastre total, el atentado, el asalto a las arcas del Medicare, la alza de las medicinas, la crisis económica, la mentira de la ley ómnibus y de la ley de desarrollo del país. Esto para mencionar los 9 hechos que más se pueden ver. Pero detrás de esto, ¿cuántas cosas hay? ¿Cuántas leyes han legislado, o mejor dicho, han opuesto, sin contar con la decisión del pueblo? El pueblo que está inscrito en la Constitución de los Estados Unidos como el referente principal para la gobernabilidad del país. O sea, que han asaltado, han usurpado el poder de la Constitución. Y de hecho, en este planteamiento que hace este congresista demócrata, está más que explícito. ¿Quién tú eres para hacer una enmienda constitucional? Para hacer una enmienda constitucional tiene que haber un acuerdo bipartidista con el consenso del pueblo norteamericano, donde obre no solamente el Congreso, sino el Senado, la Corte y la Presidencia, para hacer una enmienda constitucional. Pero una enmienda para enmendar ¿qué? La ley de derecho presidencial. Pero si eso quien único ha violado ha sido el Partido Socialista Demócrata Musulmán de Estados Unidos. Ellos son los que han violado la ley presidencial. Pero no solamente en los ataques a Donald Trump. No. Han violado la ley presidencial incluso en el poder investido por el presidente. La cantidad de órdenes ejecutivas firmadas por Joseph Biden que no tienen precedentes en la historia de los Estados Unidos. Incluso puedo recordar casos fundamentales donde el Congreso se negó
a aceptar algo y la amenaza explícita a luz pública ante la prensa de quien se dice o se llama ser presidente de los Estados Unidos. Si no lo aprueban, yo lo firmo por ejecutivo, que fue lo que hizo con el último paquete de 60.000 millones de dólares enviados a Ucrania. Ya no es el problema de que anulen al pueblo y su poder, sino también al Congreso de los Estados Unidos. Y ahora quieren anular la Corte. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. ¿La Corte entonces falló a favor de Trump? Como dijimos al principio del programa, no. Falló a favor de la Constitución, que dice que el presidente de los Estados Unidos, debido a la complejidad de su cargo y las decisiones que tiene que tomar, tiene que estar protegido por una inmunidad total. Y en algunos casos que no sean relacionados directamente con su ejecución presidencial, podría ser esta inmunidad probable. Habría que analizarla, pero como está investido en el puesto del presidente, por supuesto que goza de inmunidad, a no ser que cometa un delito real, punible, ya sea un asesinato, entre otras cosas. Curioso, esto contradice la dichosa enmienda que quiere hacer este demócrata, porque lo que no hace la Constitución es proteger la criminalidad de nadie. Efectivamente, como dicen ustedes, nadie está por encima de la ley, ni el presidente. Hay cuestiones que tienen que ser protegidos, porque si no nadie quisiera ser presidente de esta nación, porque la toma de decisiones que tiene realmente conlleva una responsabilidad extremadamente grande. Y sí, eso que quieren anular de la Constitución, que es lo que le otorga la protección al presidente, es precisamente lo que le dio el poder para ordenar la ejecución del líder de Al Qaeda en Siria, que sin embargo, posteriormente fue homenajeado en el Congreso Demócrata de nuestro país y lo presentaron como un hombre escritor y maestro, escritor de libros infantiles, adorador de los niños, un tipo que su propia práctica secular discriminan, maltratan, vejan a las mujeres. ¿De qué estamos hablando? Entonces, ¿qué quieren proteger los demócratas? El otro caso del presidente Trump que dio la orden fue la ejecución del líder de las milicias revolucionarias socialistas iraníes, las dueñas y sponsors de Hezbollah. Entonces, ¿qué es lo que buscan proteger los demócratas? Realmente, ¿qué es lo que buscan? Yo se los voy a decir. Lo que buscan es la protección posterior a enero 21 del 2025, cuando el presidente Trump tome la presidencia, y están buscando proteger a todos aquellos que durante 3 años y medio en la ejecución de Joe Biden en la presidencia, más tantos años de historia, han robado a este país, han atentado contra la Constitución y la soberanía de este país. La mayor parte de esa gente tienen delitos de traición a la patria. Claro, al hacer esta enmienda en la que pretenden quitarle el poder al presidente de mandar, no a ejecutar, porque además hay una cosa muy interesante ahí que se las voy a decir ahora, sino de condenar a esta gente, mandarlos a perseguir, a apresar, toda esa historia. Lo que están haciendo es protegiéndose ellos del que saben que va a asumir la justicia en el país. Pero miren qué inteligentes son. Y ponen un ejemplo para ponerle la carne de gallina a la gente, muy interesante, porque dicen, y esto versa en la Constitución, que el presidente tiene el poder de remover al secretario, o sea, al jefe, al presidente, al duro, al mandamás, al come candela del Departamento de Justicia, que en este caso todos los conocen, ¿verdad? Entonces, sí, esto es un derecho presidencial, cambiar al secretario de Justicia. Merrick Garland ha de estar temblando porque él, en contubernio con Biden, hicieron una de las mayores violaciones que se ha dado en estos últimos años. El señalamiento o el ascenso o la nominación por decreto del gran Jack Smith, el fiscal especial,
del caso de Trump. Un enemigo político de Donald Trump de años que vivía en Alemania y se lo trajeron para acá sin siquiera llevarlo al Congreso, a que el Congreso analizara su postulación. Fue al dedo. ¿Por qué? Porque es un sirviente del Partido Demócrata y iba a atentar directamente contra el presidente Trump. Lo tenía en la sangre. Lo trae. Ya lo dice el refrán, de casta le viene al galgo. Esa es la primera de las violaciones con referencia a Trump. Más la aprobación por parte de un juez corrupto del registro del FBI en la casa del presidente. Este juez, que fue el mismo que le concedió la libertad a Jeffrey Epstein, que después logramos apresarlo y que sin embargo ellos mismos lo asesinaron en la prisión. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Realmente alguna vez los demócratas se han preocupado por el pueblo americano? ¿Ustedes creen que los demócratas se preocupan por el pueblo ucraniano? Ayer presentamos documentos que demuestran los intereses de Joe Biden en Ucrania. Pero lo mejor de esto es que hoy por la mañana tuvimos acceso a unas declaraciones de George Soros, ya viejo, nonagenario, creo que tiene 96 años, donde él mismo habla de los intereses de Joe Biden en Ucrania, mucho antes del tema que hay. Entonces no se trata de Ucrania. Entonces no se trata del pueblo ucraniano, ni de los rusos, ni nada por el estilo. Se trata de los intereses que hoy maneja BlackRock, la mayor corporación del conglomerado dominante del mundo, que es el dueño hoy de Ucrania, donde tienen grandes intereses George Soros y también, increíblemente, Joe Biden. Estos intereses comenzaron con la creación de Burisma. ¿Recuerdan Burisma? Sí, la empresa de gas y petróleo, la que se encargó de darle un salario de más de $86,000 al mes al hijo de Joe Biden, pero que no han querido hablar la tapa de Pandora, de la caja. ¿Por qué? Porque cuando vamos atrás en la historia nos damos cuenta que nosotros denunciamos cuando se hizo el lanzamiento de Burisma, el maestro de ceremonias, ¿quién fue? Nada más y nada menos que Nancy Pelosi. O sea, que Burisma va mucho más allá de un simple capricho de un fiscal ucraniano llamado Chokin, al que Biden amenazó y como no aceptó liberar a su hijo, inició un quid pro quo con el presidente de Ucrania, al que ellos mismos también pusieron. Si no, cuestionense si no hay intereses particulares, ¿por qué la señora Hillary Clinton, el señor Obama, el pelele de la Casa Blanca, Joe Biden y compañía, fomentaron la guerrilla en Ucrania para derrocar al gobierno que había sido elegido por el pueblo ucraniano después de la liberación de la Unión Soviética? ¿Y por qué fueron ellos los que pusieron casualmente a Volodymyr Zelensky, que no es un cualquiera, era el líder de la milicia fascista en Ucrania y el responsable de la muerte de miles de ciudadanos de origen ruso, no solamente en la península de Crimea, sino en toda la región del Donbass, lo que trajo como consecuencia el pedido de auxilio de estos ciudadanos a Rusia para protegerlos. Y Rusia logró protegerlos, se acabó el conflicto, pero entonces inició el gobierno de Zelensky, por mandato de su comandante en jefe, Joe Biden, el proceso contra Rusia. Y ahí ya conocemos el desenlace. Entonces, no dejarse engañar. Vamos a una pausa comercial y de regreso vamos a hablar del condado Miami-Dade. ¿Por qué necesitamos el cambio? ¿Qué tenemos realmente aquí? ¿Y hacia dónde se dirige ese el condado? Y vamos a ser un poco yoístas, porque creo que es hora ya de hablar de nuestros valores y de nuestros intereses, lo que nosotros proponemos para el condado Miami-Dade y cómo lo vamos a proyectar hacia el futuro. Pausa y regresamos con más de Carlos Garín Today. Hemos estado hablando del país, de la situación del país, pero el país no es solamente la Casa Blanca, el Congreso, el Senado, la Corte y las instituciones federales corruptas. El país incluye los condados, los estados, las ciudades o municipios, como le quieran llamar. Y en este caso, pues Miami-Dade es parte de esta nación.
Pero no solamente eso, sino que ha trascendido en el tiempo y hace 3 meses fue declarado el condado más corrupto de la nación y el tercero en poder económico. O sea, tenemos un presupuesto de 12.500 millones de dólares, lo que representa mucho más que algunos de los estados de Estados Unidos y que muchas naciones de América Latina y del tercer mundo. Entonces, la cuestión es qué han hecho con este dinero. La corrupción, que es el tema fundamental del condado Miami-Dade y que hay que llevarla frontalmente, no como los candidatos que están corriendo que tratan de evadirla, de hablar de otras cosas, sino frontalmente, porque si no limpiamos la corrupción, pues no podremos saldar ninguna de las deudas que tiene el condado con el pueblo norteamericano. Cuando hablamos de las calles, cuando hablamos de servicios hospitalarios, cuando hablamos de homeless, cuando hablamos de mujeres prostituidas, de niños traficados, de drogas, de delincuencia organizada o crimen organizado, cuando hablamos de situación económica, de abandono por parte del gobierno, cuando hablamos de taxes altos a la propiedad, incluso cuando hablamos de los valores de las rentas, indudablemente todo toca o raya en esa gran palabra, corrupción. Y ese es el primer frente que nosotros tenemos que combatir y tenemos que solucionar. Ahora, la corrupción en el condado Miami-Dade abarca varias ramas que son fundamentales, puntos estructurales para poderlo eliminar. En primer lugar, el tamaño del Estado. Y para hablar del tamaño del Estado o del gobierno, tenemos que partir de una premisa que es fundamental, la economía política, tanto del capitalismo como del socialismo. Y en el caso, lo curioso de la economía política del socialismo es que su estructura fundamental, su eje, su columna vertebral es el centralismo democrático. Qué curioso, ¿verdad? La palabra democrático. Y tiene que ver con demócrata, socialdemocracia, democracia social, hasta marxismo cultural. Todo va con lo mismo. Cada vez que te hablan de igualitarismo y te hablan de nuestra democracia, están haciendo énfasis en esto, que precisamente es lo que distancia y separa a una economía realmente progresiva como la capitalista, a una economía progresista como la socialista. Dentro de la economía política del socialismo, dentro de esta historia de centralismo democrático, existe la solución más fácil, agrandar el tamaño del poder o del Estado. ¿Por qué? Porque basa su principio en el control a la gente. ¿Cómo puedes controlar a la gente para gobernar? Por supuesto, esto va de la mano con las mentiras y todas las cosas que dicen. Pero controlar a la gente. ¿Por qué? Porque el ser humano piensa como vive. Cuando vives en una sociedad de verdadero progreso, tus intereses cambian, porque apuntan a ese horizonte que tú no alcanzas nunca y que tratas de construirlo para proveer un mejor futuro a tus descendientes. Pero cuando tienes el proteccionismo del Estado, a partir del centralismo democrático, pues entre otras cosas pierdes, la mayor parte de la gente, el interés por crecer, por sacrificarte. Y aquí está atentando contra tu libertad, porque el principio de libertad es tener las herramientas para con tus propias manos labrarte el futuro. Los gobiernos paternalistas, los que te dan todo, son muy eficientes en ese sentido, en el de controlarte y controlar absolutamente todo lo que haces. Y por eso tratan de apoderarse del la mayor concentración o producir la mayor concentración posible de poder para controlar todos los ámbitos de la vida. En el caso del condado Miami-Dade en específico, vemos, entre otras cosas, cómo se malgasta el dinero en temas de grandes infraestructuras, colosales infraestructuras, de carreteras, pero sin embargo las calles de nuestras ciudades, que son 34, no son Brickell, no es Coral Gables, no es Pinecrest, no es el Downtown, no, son 34 ciudades. Y cabe señalar, no es Miami Lakes. Y vamos a hablar más adelante de eso. Ciudades aquí como Miami Shores, una ciudad que es un lujo para vivir ahí. Hoy mismo estaba conversando yo con Cari acerca de cómo las calles de esta ciudad están destruidas porque no tiene la capacidad económica para llevarlo a cabo. Si vamos a Pequeña Haití o vamos a Opa-locka, sectores del West, de Hialeah, sobre todo,
pues vamos a descubrir una puerta amplia con entrada de lujo a un submundo que indudablemente compite con creces con los peores lugares o asentamientos públicos en el tercer mundo, particularmente en América Latina. La diferencia es que esto es Estados Unidos de América, el país más grande del mundo, el mejor país del mundo, la mayor economía del mundo, el país más poderoso del mundo. Por lo tanto, no tiene sentido que esto esté aconteciendo aquí. Y eso acontece aquí gracias ¿a qué? A los malos políticos que tenemos y muchos que están aspirando también. Y eso se llama corrupción. Aquí se ha creado un establishment de poder, que es el que ha gobernado nuestro condado durante 32 procesos electorales a lo largo de 65 años de dictadura en Cuba. Y seguimos con los mismos problemas y acrecentados. O sea, quiere decir que los políticos que tenemos en el poder de alguna forma han empujado al condado o han conducido la política del condado hacia una sociedad de control socialista que les permite la complacencia de la gente ante la ignorancia de la realidad que se está viviendo, mientras la corrupción corroe los engranajes del gobierno. Tenemos este problema en las calles de las ciudades, pero tenemos una ampliación de miles de millones de dólares del 836. Tenemos la creación de nuevos carriles, Express Lane, en las autopistas. Tenemos la subida de los toles desmedidamente. Tenemos las cámaras que ahora volvieron a aplicar, pero en los buses escolares. Y cuando vamos viendo así, comenzamos a descubrir a dónde se va el dinero, pero sin embargo son fuentes de creación de dinero. No solamente los toles abusivos, sino también los parking. El parking es una de las soluciones increíbles para robar, para desviar, para corromper el condado. Nadie sabe la cifra exacta de lo que produce el negocio de Miami Parking Authority en Miami-Dade. Y no pueden saberlo. ¿Por qué? Porque se manejan cifras disímiles entre compañías disímiles. Y hoy, por ejemplo, tú vas a parquearte, por decir algo, frente a Bayside, algo que tú estás pagando con tus impuestos, cuando pagas los impuestos de carreteras, del uso, ¿verdad?, de la vía pública, por lo que estos espacios deberían ser gratis, gratuitos, o de lo contrario, para poder controlar de alguna forma y producir algo para el beneficio del gobierno parásito, unos precios como antes. Yo me acuerdo que era $1.25 estacionarse ahí frente a Bayside, pero ahora no. Ahora las autoridades negocian con empresas privadas porque viene un concierto, un partido de los Hits, y entonces le alquilan el espacio que es tuyo, que tú pagaste, y para hacer usufructo de ese espacio tienes que pagar 20, 40, 50, 100, hasta $150 se ha llegado a pagar en Miami Beach por un espacio de parqueo que tú pagas con tus impuestos. Está bien, como repetí anteriormente, es una torre de parqueo, se construyó, hay que mantenerlo, bueno, un precio asequible para la gente, para el pueblo de Miami, que es el que paga el mantenimiento de todas estas cosas, pero no prohibirte a ti, que como ciudadano de este condado, que pagas este condado con tus impuestos, tengas que entonces ser robado arbitrariamente por parte del gobierno. Sí, por parte del gobierno, porque el gobierno nadie sabe en cuánto le alquila a estas empresas privadas esos espacios públicos. Y se llaman espacios públicos, reitero, porque tú los pagas, nosotros los pagamos. Y después nos ponen el precio que nos da la gana, que les da la gana. Y eso, por supuesto, tiene compartidera por detrás del telón. Eso hay que acabarlo. Ese es uno de los grandes negocios turbios que tiene el condado Miami-Dade. El pago de monumentos extremadamente superiores a los valores acordados por el mercado de propiedades que quiere adquirir el condado Miami-Dade. Han salido a la vista pública 2 o 3, pero esto es una práctica de años, de años. Y cuando usted saca la cuenta, esto es sencillo. Si usted me vende la cámara en $1,000 y yo le quiero pagar a usted 20,000, no tiene lógica, a no ser que sea que haya distribución de capital de manera onerosa por detrás del telón. Número 2. Número 3, los grandes negocios de construcción.
Aquí se ha dividido esto de una manera increíble. Hay 1, 2 o 3 grandes desarrolladores que se encargan de todos los rascacielos en Miami-Dade, en todo el sector costal. Y han desplazado a otros desarrolladores como es Xoma o Lennar, a los que le han dado la cuenta de desarrollar habitables en el resto del condado Miami-Dade, en las afueras, para sacar a la población de aquí, llevarla allá. Pero los negocios en los que usted no va a competir jamás. Los negocios, estos negocios de desarrollo que además no nos traen capital a nosotros. En el caso de los desarrolladores de Bricol, la mayoría son empresas que tienen cuentas fuera del país y que lo que producen esto no son para la economía básica del país. Ese capital, a no ser los taxes que pagan aquí, el resto se va, como los cruceros, que son empresas extranjeras, foráneas, a las que usted le paga y solamente se queda aquí el dinero que llega a los hoteles, que tampoco son de aquí. O sea, no tenemos capital circulante para desarrollar el condado, por lo tanto tenemos que taxar a las personas, ponerles impuestos cada vez más altos. Y por eso es negocio construir más viviendas, más impuestos, más gente pagando impuestos por la casa, por las propiedades. Esto hay que cambiarlo. ¿Cómo lo cambiamos? Entre otras cosas, 2 puntos fundamentales. Aumentando la densidad poblacional. Y si se sienten afectados estos desarrolladores, bueno, abrámosle la puerta a otros desarrolladores. Número 2, generando fuentes de ingresos al condado, generando industrias, generando negocios, pequeños negocios y medianos negocios, que produzcan capital, pero que sea nuestro propio, que se quede aquí, que puedan elevar el salario de la gente y que por supuesto ese dinero podemos emplearlo para reducir el tamaño de los taxes que les imponen por la falta de creatividad de los políticos que tenemos acá. Entonces, a partir de ahí, estaremos hablando de otra realidad económica. ¿Qué otros problemas tenemos y que están vinculados a lo mismo? Affordable housing. ¿Qué pasa con affordable housing? Y se los voy a explicar. Porque muchas personas se quejan de que, bueno, aplicaron affordable housing, plan 8, lo que sea, y construyeron edificios en Hialeah o donde sea, y cuando van, el pago de un apartamento es $2,700. Eso no es affordable housing. ¿Por qué se da esto? Existe una tabla que le hemos explicado varias veces, que va desde 30 hasta 120. Estos son miles de dólares. Esto, a lo que se refiere esta tabla, es al per cápita de las familias que van a ocupar estos nuevos supuestos affordable housing. ¿Qué pasa con esto? Que quien construye en negocio con el condado y saben que le dan a dar la liberalización. Entonces, cuando él aplica para affordable housing y tiene que contar los deducibles, los impuestos que tiene que pagar, entonces fija la clasificación para entre 80 y 120 mil. Eso no es la realidad del pueblo con menores recursos de Miami. Es que más, 30 mil en esa tabla no es la realidad del pueblo de Miami. Entonces, ¿qué pasa con esta gente? Construyen un edificio para convertirlo en affordable housing, le dan la posibilidad de mayor densidad poblacional a cambio de que hagan lugares comerciales y reduzcan la cantidad de parqueos. Y le permiten entonces construir más unidades. Pero al final tienen que pagar, un ejemplo, $500,000 al año de impuestos. Y esto es un negocio. Si tienes que pagar $500,000 al año de negocio, de algún lado lo tienes que sacar. Y es de la renta que tú le vas a cobrar a las personas. Por lo tanto, esas rentas tienen que darte lo suficiente como para ganar utilidades, pagar el costo y pagar también el mantenimiento de estos lugares. Y entonces ahí vienen esos precios. Entonces tienen que clasificarlo en 80, 120 mil, 100 mil, cuando no es una realidad. Al final, no tienen gente que lo puedan alquilar y entonces se abre a la gente común que puedan pagar $2,700 por un edificio. Y llama la atención, es muy curioso, porque entonces te han construido edificios en Hialeah de lujo para affordable housing.
Claro, tienen que justificar de alguna forma los $2.700 que te cobran por una unidad. Entonces, eso hay que acabarlo. ¿Cómo se acaba? Con transparencia, negociando con los desarrolladores, negociando planes de impuestos que les reduzcan a ellos para aumentar la inversión y que propicie precisamente que no eleven los costos para los que rentan. O sea, hacer realmente producción de casas de bajos recursos. Pero más allá de eso, nosotros tenemos estructurado dentro del plan de gobierno un sistema de construcción de áreas especiales para gente de la tercera edad y personas de bajos recursos, donde vamos a fomentar también la creación de pequeñas empresas que son los que van a manejar estos negocios de habitabilidad. No les puedo explicar más cómo es esto porque le estaríamos vendiendo o regalando a la oposición cómo funciona realmente un gobierno. Por otra parte, tenemos el tema de la basura, y esto no es una promesa, es un compromiso. Con nuestros gobiernos vamos a reducir sustancialmente el costo de los impuestos que pagamos por la basura hasta llegar a cero, incluso hasta revertir este proceso y que sea nuestra basura parte de los ingresos al condado Miami-Dade, porque ese es otro negocio que tiene la alcaldía y los que están en el poder, porque acuérdense, en el poder no está solo la alcaldesa del condado, están los comisionados, están los que ocupan otros puestos, están los alcaldes de las 34 ciudades del condado. Algunos incluso, y puedo hablar en plural porque hay 2 que están corriendo ahora para la alcaldía del condado. 2. Vayan a ver sus ciudades. Vayan a ver los impuestos en sus ciudades. Vayan a ver las verdades en sus ciudades. Pero hacen la promesa, y ahí vamos nosotros como tontos útiles a comprar la promesa que vamos a bajar los impuestos, que vamos a mejorar. Se niegan a hablar de la corrupción. ¿Por qué? Porque son parte del sistema. Son parte de los rhinos que están en el poder. Pero más allá de eso, vamos a hablar de otras cosas. Vamos a hablar de una de las cosas fundamentales y que tienen que tener en cuenta ustedes para escoger a quién va a ser su alcalde. La lucha contra la ideología de género, contra la ideología sexual que ataca a nuestros hijos en las escuelas, contra el racismo y su teoría crítica de la raza que ataca a nuestros hijos en las escuelas, contra los clubes satánicos, contra los clubes LGBTQ para los niños. Y hacemos la salvedad, no tenemos nada en contra de las personas homosexuales, es su problema, la preferencia sexual de cada cual o de cada quien. De hecho, estamos proponiendo un gobierno donde haremos un concurso de capacidad, de valores, para que los puestos del condado lo ocupen las personas que realmente tienen la mejor calificación, no por preferencia de raza ni preferencia sexual. A mí no me importa si es negro, amarillo, rosado o violeta. No me importa si es lesbiana, gay, heterosexual o lo que sea poligámico. Me interesa que sus valores humanos sean altos y su interés por colaborar y hacer crecer el condado y apoyar a la gente y hacer un gobierno limpio sea real. No tenemos detrás de nosotros intereses colgados ni corporaciones pagándonos para llegar con favores al gobierno. Averigüen de los que son candidatos que se dicen republicanos conservadores, de dónde salen los fondos que tienen en sus carteras. Averigüen. Y dentro de esta lucha que les acabo de decir, el único candidato que ha peleado a favor del cristianismo, de los valores familiares, de la oración en las escuelas, a favor de nuestros niños y de nuestras mujeres, en contra de la droga y del tráfico humano, es Carlos Garín. El único. No tiene un puesto político, pero ha sido más político que todos ellos juntos, incluso que los políticos en el puesto, durante los 24 años que tienen este país. Vamos más allá. Jamás en la vida ustedes escucharán a Carlos Garín, su alcalde, pronunciando un día a favor del transgenerismo, de la inducción sexual en nuestro condado o cualquier ciudad, porque sencillamente eso va contra la norma de desarrollo de la familia y el crecimiento de nuestros hijos, que escojan su sexualidad a lo largo de la vida, que se desarrollen con el mandato de los padres y bajo la protección de Dios.
La escuela es para aprender matemática, historia y otras nociones que te van a servir para cultivarte. Incluso la historia hay que ver cómo renovamos de alguna manera, cómo incidimos para recuperar la verdadera historia en las escuelas, que ha sido totalmente prostituida y cambiada a intereses de la izquierda. Díganme qué candidato les habla de eso. Pero les habla con acción, no con promesas de campaña, que hasta hoy, como les dije al principio, 32 elecciones, y estas promesas de campaña siguen siendo las mismas durante muchos años. Luchar contra el comunismo en Cuba. Ahí está el comunismo, ya no está en Cuba, ahora está aquí. Y vean ustedes quiénes están detrás de esta gente, cómo, con quiénes se reúnen, quiénes forman parte del establishment. No nos confundamos, el establishment no es solamente demócrata, es demócrata y republicano. Y los comunistas los tenemos en los dos lados, en nuestras calles, aquí, minadas las escuelas, las instituciones gubernamentales. ¿Ustedes creen que es casualidad que candidatos a puestos públicos aboguen porque los cubanos se ocupen de Cuba, los venezolanos se ocupen de Venezuela, los nicaragüenses de Nicaragua, y ninguno piense en los problemas de América? ¿Ustedes creen que eso es casual? No, eso es intencional e inductivo. Eso precisamente es para darle la ventaja a las dictaduras que ellos dicen oponerse, porque te mantienen entretenido con la política foránea, pero ajeno a la política de aquí, para poder hacer sus jugadas y mantenerse en el poder, para poder saltar de una alcaldía a otra, para poder saltar de una comisión a otra, utilizando los puestos políticos para los que ustedes votaron como escalón para subir en sus beneficios. ¿Aprenderemos? Es posible. Tal vez aprenderemos. Mientras tanto, hasta hoy hemos heredado un condado con 34 alcaldes más el alcalde del condado de Miami-Dade, con homeless, con drogas, con prostitución, con todos los abusos en las escuelas contra nuestros niños, con crisis económica, con calles rotas, con mal transporte, con falta de parques públicos y parques deportivos para nuestros hijos y jóvenes, con falta de escuelas técnicas para que nuestros hijos y jóvenes se capaciten, aquellos que no quieran llegar a hacer una carrera profesional universitaria. Tenemos falencias en todo. Tenemos tantas falencias que casi no tenemos derecho a disfrutar de las pocas cosas que tenemos en el condado, porque sencillamente nos ponen un valor de parking que es astronómico y que el pueblo no puede pagar. Esa es la realidad que tenemos en el condado hoy, más las estafas por doquier, por todos lados. Pero sin embargo, no nos fijamos en eso, porque estamos ocupados en Cuba, en Venezuela, en Colombia, en Nicaragua, y dejamos de lado lo más importante, aquí, donde nuestros viejos tienen que contar el dinero hoy para ver si mañana pagan la pastilla o el pan del mercado. Eso es una realidad, donde tenemos viejos que ganan menos de $275 al mes de retiro. Eso es una realidad, donde vamos aumentando el número de homeless en nuestras calles. Eso es una realidad, y donde no toman medida a pesar de las amenazas del gobernador. Eso es una realidad, donde vemos la droga en la calle y miramos para el otro lado. Eso es una realidad, donde tenemos un transporte que hace 3 meses le cambiaron todas las rutas sin contar con nadie y han dejado botados. Yo he hablado con más de 100 personas afectadas por esto, pero repetimos lo mismo que dicen siempre. No, hay que arreglar el transporte, hay que arreglar... Bueno, dime cómo arreglar el transporte. ¿Qué político, a no ser Carlos Garín, ha dicho la solución del transporte? Ahí está Cari Gómez. ¿Qué político ha dicho eso? No, porque no es que no sepan, aparte de que no saben, sino que no hay interés, sino que este es el tema demagógico de campaña populista, año tras año, cada 2 años. Volvemos a lo mismo. ¿No aprendimos a dejar de quejarnos y tomar acción? Señores, América hay que salvarla, pero América no empieza y termina en la Casa Blanca. Esto es parte de América. Y si no salvamos nosotros el condado de Miami-Dade con una buena alcaldía, no va a venir Donald Trump a ocuparse de las calles del condado de Miami-Dade. Y mucho menos va a venir nuestro gran presidente, el rey del mundo, nuestro Señor, o enviar a su Hijo Jesús
a que venga a caminar las calles del condado de Miami-Dade para ver dónde hay que poner un parche. Nosotros somos parte estructural del problema y parte fundamental de la solución. Por eso hay que ir a votar en agosto. Desde el 4 de agosto comienzan las elecciones anticipadas. Van a tener 2 semanas para votar. No hay justificación para pensar que voy a votar nada más por el presidente en noviembre, porque vas a seguir arrastrando el mismo condado. ¿O no te acuerdas cuando estaba Trump? La economía global estaba bien, pero la realidad del condado de Miami-Dade era la misma que tenemos ahora. Claro, ahora estamos peor. Pero era la misma, con la misma corrupción, las mismas calles rotas, porque eso no es asunto del presidente, eso es de aquí. Y eso se arregla en agosto. Votando por el verdadero candidato del pueblo, quien él representa y que viene con soluciones para hacer un gobierno transparente, un gobierno que nos traiga un futuro no de promesas, sino de hechos a través de las acciones. Hechos. No queremos un gobierno que legalice las drogas, aunque le llamen drogas blandas o lo que quieran. No hay droga inocente, porque además los que hoy consumen marihuana, por ejemplo, algún día fueron niños y comenzaron por ahí. Y hoy son consumidores de droga, porque el mercado fundamental del traficante no eres tú que fumas marihuana, es tu hijo que está en la escuela para garantizar su futuro cliente. Ya tú eres cliente. Ahora yo te pregunto honestamente, ¿tienes una niña de 5, 6, 7, 8 o un niño, 10 años? ¿Quieres que comience a consumir marihuana? ¿Quieres que le cambien el sexo o que la instruyan para que tenga sexo abiertamente desde los 6 años y que después la lleven a abortar y tú nunca te enteraste siendo padre? Si tú estás de acuerdo con esto, eres un desnaturalizado. No te voy a decir ni siquiera que no eres cristiano. Realmente eres lo peor del mundo. Porque los niños son el regalo de Dios. Y son a los primeros que tenemos que proteger porque no tienen cómo. Y es muy fácil deslindarse de la responsabilidad de criarlos, de atenderlos, de estar ahí con ellos. Y adjudicar esto al tema de que tienes que trabajar mucho. Quien decide trabajar mucho eres tú. ¿Quieres trabajar menos? Ten un buen gobierno. Así tendrás tiempo de ocuparte también de tus hijos. Porque no tendrás los costos de la vida tan altos como están. Y no tendrás que justificarte en el internet que le dejas porque no tienes tiempo para atenderlo. Los niños no se crían con tecnología. Los niños son seres humanos, computadoras de carne y hueso, que necesitan ir programándose poco a poco a lo largo del tiempo con sus propias experiencias y la inducción y la guía de los padres. No hay otra forma. Si no, tendremos todo ese movimiento que hoy vemos en la calle, LGBTQ, transgénero, pedófilo, abortista. Ese es el fruto del modernismo. Ese es el fruto de la democracia social, del socialismo democrático, del marxismo cultural. Ese es el fruto del Partido Socialista Demócrata Musulmán de los Estados Unidos. Y si quieres cambiarlo, yo te ofrezco la solución. Es el voto. Lo único que te pide este país que tú hagas por él. Vota. Y cuando vayas a votar, piensa en la opción 343. Carlos Garín, un servidor, un político probado durante 24 años, haciendo el bien para el pueblo de los Estados Unidos de América. Un patriota probado, graduado de anticomunismo en la Universidad de la Cárcel en Cuba y con posgrados en América Latina y en este país. El único. Un estadista probado. El único que te habla con las cifras reales de lo que es la corrupción y lo que necesitamos para el cambio. Entonces, dame tu voto. Yo no soy una opción, soy la opción. Como dicen algunos, el alcalde del pueblo, porque del pueblo vengo y a él me debo. No es retórica de campaña. Dame tu voto, pero ven conmigo para construir el nuevo Miami, el Miami del futuro. No lo olvides que juntos somos América, juntos somos Miami y podemos lograrlo. Es hora de levantarse. Wake up, America. Que Dios los bendiga y bendiga a todos los que luchan contra el comunismo en el mundo. Al presidente Trump
nuestra familia, nuestros hijos, nuestras mujeres, la constitución de esta nación. God bless America. Nos vemos mañana a las 7 de la noche, aquí, al Pairo TV, cuando comienza Carlos Garín Today. Hasta mañana.